pero si no, mi nombre es Ernesto. Y nada, hoy os hablaré sobre cosmología, que es esencialmente el estudio del origen y evolución del universo. Simplemente eso. Un tema pequeñito, ¿vale? Como os podéis imaginar. Pues voy a empezar, antes de empezar la charla quiero hacer un, como se dice en inglés, un disclaimer, no sé cómo se dice en castellano. Bueno, no, bueno, una excusa. Y es que esto es un tema complejo, ¿sí? Y he tratado de simplificarlo, pero igual no está tan simplificado como se podría haber hecho. Pero en cualquier caso, tengo en cuenta de que se va a grabar, entonces lo podéis volver a ver, ¿vale? También, por esa misma razón, he estructurado el tema de la siguiente manera. Voy a empezar por el final, o sea, os voy a hacer el resumen, ¿vale? En el fondo, en unos 5, máximo 10 minutos, os voy a explicar lo que me gustaría que os llevéis de aquí para casa. O sea, que lo que me gustaría que entendieseis, o un poco las pinceladas de lo que me parece a mí lo más importante, ¿vale? Después de ver eso, vamos a zambullirnos en la charla propiamente dicha, y ahí lo que seguiré un recorrido un poco histórico de la cosmología moderna, ¿sí? Y cómo se han ido averiguando cosas sobre el universo, y al final termino con lo mismo que empecé, y haré el resumen de vuelta, con la idea de que igual con 2 veces, si se lo repito 2 veces, igual les queda un poquito más, pero bueno. Si no, siempre está el vídeo que estará colgado online, ¿vale? Entonces empecemos por el resumen. Una cosa fundamental es que el universo no existe desde siempre, sino que el universo se generó en un momento específico, ¿sí? Hace 13,8 mil millones de años. Esto se sabe con bastante más precisión que eso todavía, entonces 13,79 más o menos 0,1, o sea, se sabe muy precisamente cuándo se inició. Esto, durante la mayoría de la historia de la ciencia, es algo que no se sabía, y incluso, ya veremos más tarde, hasta bien entrados en el siglo XX, hasta los mediados del siglo XX, muchos de los físicos y de los cosmólogos no aceptaban de que el universo se generó en un momento específico, sino que pensaban que estaba ahí desde siempre, ¿sí? El momento en el que se inicia el universo se le llama Big Bang, ¿sí? Que viene del inglés y significa algo así como la gran explosión. Ahora, un problemita. Esto con explosión no tiene nada que ver. O sea, no es realmente una explosión en el sentido que nosotros en el día a día usamos esa palabra. La explosión es una cosa que explota y que lanza materia para todos lados, ¿no? Pero es algo que empieza de un sitio puntual. Pues en el caso del Big Bang no es el caso. En el caso del Big Bang, lo que sí es puntual es el momento en el que se genera, pero no se genera en un punto del espacio, sino que muy probablemente se genera en todo el espacio al mismo tiempo. O sea, que muy probablemente, esto en otras palabras, estoy queriendo decir que muy probablemente el universo que se generó en el Big Bang, incluso en el momento inicial, era infinito, ¿sí? ¿Vale? Esto lo iremos viendo más, con más detalles a medida que va avanzando la charla. Otra cosa que a mí me parece fundamental, más allá de, ahora que sabemos que hubo un momento en el cual se inició este evento, el Big Bang, el universo se ha ido expandiendo desde entonces, ¿sí? Y en muchas de mis transparencias veréis este diagrama de aquí. Este es un diagrama que trata de conceptualizar o demostrar de manera gráfica qué es lo que ha pasado con el inicio y la evolución del universo. El tiempo o sea, aquí este sería el inicio, el punto inicial del Big Bang, y el tiempo avanza hacia aquí, hasta que llegamos al día de hoy, ¿sí? Y este círculo que se ve aquí, imagínate, esto es 3D, ¿no? Es lo que estamos viendo de lado. Este círculo que
está aquí, sería el universo observable que tenemos hoy en día, ¿sí? Y estos anillos que se van acercando al Big Bang son los universos observables en distintos momentos previos de la evolución del universo. Cada uno de estos, entre uno de estos dos hay unos 1000 millones de años, ¿sí? Y hay unos 13, casi 14 anillos si vamos hacia el fondo, ¿vale? Entonces aquí lo importante de esta transparencia es ver que el universo observable, ¿sí? Que después os contaré un poco la diferencia que hay entre el universo en sí, o sea, la cosa que existe y que está ahí, y la cosa que podemos ver, ¿sí? Son dos cosas distintas. Lo que está marcado aquí es lo que podemos ver, el universo observable, ¿sí? Probablemente el universo físico exista también más allá de esto, ¿sí? Pero esas cosas, son cosas que no podemos ver. Pues lo que acabo de decir, o sea, la explicación de lo que es el universo observable versus el tamaño real del universo, que probablemente, como dije antes, sea infinito. Y otra cosa que también es muy importante que entendáis es que todo apunta a que el universo no tiene un centro, no hay un punto central del universo, y cuando estamos diciendo que el universo se expande, no se expande alrededor de algo, sino que se expande en sí. Esto tal vez con unas analogías que voy a hacer más tarde se va a entender un poquito mejor, ¿vale? Pues para terminar esta parte quería mencionar un poco las etapas principales que hubo en la evolución del universo. Aquí veréis que al principio, o sea, sale de una parte muy pequeñita, y aquí en este trecho inicial aquí como que se expande rapidísimo, muy rápidamente, ¿sí? Esto se llama el periodo de inflación cósmica, y es algo que más tarde lo vamos a ver, pero es una idea que se tiene, o sea, una hipótesis, pero una hipótesis muy probable, de lo que le pasó al universo muy poquito después de generarse. Y esta expansión es enorme, muy rápida, y se dio en un tiempo increíblemente corto, que más tarde os diré de cuánto es. Bueno, igual, son fracciones ínfimas de un segundo, esta parte inicial. Se llama inflación cósmica. Esto probablemente habréis escuchado hablar de ello. La siguiente parte del universo es, digamos, una vez terminada la inflación cósmica, hasta, no sé si veis aquí, hay una especie de, como de pared, o igual se ve mejor aquí, esta cosa de aquí, como una especie de, que tiene como azul, amarillo, pues entre el periodo de la inflación y en realidad entre el Big Bang en sí y hasta esta pared de aquí, el universo era opaco, ¿sí? Y, o sea, es una parte del universo que no podemos ver, ¿sí? Incluso no la podemos ver. Y en ese momento, o en esa parte, es donde se generó la materia que existe hoy en día en el universo, ¿sí? En su inmensa mayoría lo que se generó es hidrógeno y helio, ¿vale? El hidrógeno es, tal vez os acordáis de la tabla periódica que mostró José Luis antes, es el átomo más simple, ¿vale? Es un protón que tiene un electrón que lo está orbitando. Y en estos momentos, a partir de, o sea, en el universo primigenio, digamos, el 75% de la materia que había era esencialmente hidrógeno, y el 25% era helio. Esto, aquí hay una relación de 3 a 1, ¿no? O sea, por 3 átomos de hidrógeno y 1 de helio. Eso tiene que ver también con el Big Bang y con las teorías del micro. Dicho de otra manera, esta proporción nos está certificando cierta idea que tenemos sobre el Big Bang, o la teoría del Big Bang, ¿vale? Después, esta especie de separación que os mostraba antes es lo que se llama la radiación del fondo cósmico de microondas. Bueno, esto durante la charla lo voy a ir preguntando, pero esencialmente que es algo que igual tal vez habéis escuchado hablar.
yo hace muchos años no sabía muy bien por qué esto era tan relevante y espero que a partir de esta charla os quede, al menos a mí me ha quedado, por qué es tan relevante esta cosa que a mí me parecía una nimiedad, ¿no? O sea, que, bueno, algo que ya veréis más tarde, fue este evento o esta luz en el fondo que se puede ver, de alguna manera vertebra toda la teoría del Big Bang y mucho de lo que sabemos sobre el universo en el que vivimos se sabe a partir de estudiar con mucha precisión qué pasó aquí. ¿Vale? Lo veremos más tarde. Después viene una parte donde aquí no hay nada, o sea, entre el fondo la radiación de fondo cósmico y esencialmente un punto donde se generan las primeras estrellas. Ahí hay una parte de la historia del universo donde esencialmente era totalmente transparente, había átomos, cosas, pero no había estrellas, o sea, era lo que se llama la edad oscura, ¿vale? Las primeras estrellas se generan a unos 4.000 millones de años, 4.000 millones de años, sí, después del evento del Big Bang, o sea, por aquí, ¿sí? En toda esa etapa, es una etapa que se sabe muy poco, sin embargo, es una etapa. Después viene realmente la etapa donde se empiezan a generar las estrellas, también más o menos al mismo tiempo las galaxias, los cúmulos de galaxias, etc. Y esta etapa más o menos termina por esta zona donde veis, no sé si veis que la curvatura, aquí esto crece más o menos linealmente, se va expandiendo pero de a poquito, y aquí entra como a apuntar hacia arriba. No sé si alcanzáis a ver, igual se ve mejor ahí. Es que aquí hay una especie de curvatura, ¿sí? Y aquí no la hay. Esencialmente, esta es una época en la cual el universo se expandía de manera constante, ¿sí? Una velocidad constante, y la diferencia con esta última parte, que es en la cual nosotros estamos ahora inmersos, la expansión del universo se está dando de una manera acelerada, ¿sí? Y esto tiene que ver con algo que comentaré más tarde, que se llama la energía oscura, ¿vale? Pues luego o sea, si esto nos preguntásemos qué va a pasar después, o sea, de este momento en el que estamos, bueno, por mucho tiempo el universo va a tener un aspecto muy parecido al actual, va a seguir expandiéndose de manera acelerada, pero en algún momento las estrellas dejarán de existir, o sea, todas las estrellas que haya se van a haber extinguido, ¿sí? Y el universo pasará a estar dominado por agujeros negros, ¿sí? Los agujeros negros, no lo mencionó José Luis antes, pero tienen la propiedad de que se evaporan, ¿sí? Los agujeros negros van perdiendo materia en el fondo. Lo que pasa es que es un proceso súper lento, o sea que también se espera de que en algún momento estos agujeros negros, que en el fondo va a haber casi lo único que va a haber en la galaxia por un tiempo muy largo, se van a terminar evaporando y va a terminar habiendo nada de nada. Y va a ser una especie de vacío, ¿sí? Un espacio vacío donde no hay nada y está muy frío. Y esto se le llama la muerte térmica del universo, ¿sí? Una nada vacía, pero a la vez muy grande y muy poco densa, ¿sí? Muy frío. Pues la última parte del resumen es un poco de qué está compuesto hoy en día el universo. Y esto probablemente lo habéis escuchado hablar, tal vez. Y el universo está compuesto, se puede decir, de materia y de energía, ¿sí? Y debido a una relación que encontró Einstein a principios del siglo XX, igual esta fórmula lo habéis visto antes, o sea, que relaciona la energía con la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, hay una manera de dar una masa al igual que la cantidad de energía que contiene esa masa. O sea, que nos permite de alguna manera meter en la misma bolsa tanto energía como materia, ¿sí? Y eso es lo que está hecho en este diagrama con forma de torta. Lo que se ve es que el 73% de lo que hay en el universo es una cosa que se llama energía oscura, ¿sí? Que
como mencioné hace un minuto, está relacionado con la expansión acelerada del universo, pero es lo que hoy en día realmente domina el universo. Y después hay un 23% de materia que también es oscura. Ambas cosas se llaman oscura, energía oscura, materia oscura, pero en realidad no tienen nada que ver. ¿Sí? En realidad ambos nombres no son muy apropiados, pero bueno, por cuestiones históricas se han quedado. En cualquier caso, la materia oscura es algo que es un gran enigma que hay en la astronomía actual y desde hace unos cuantos años, que es que no se sabe qué es. ¿Sí? Más adelante os comentaré un par de opciones. Y solo el restante, creo que es 4 o 5%, es lo que nosotros consideramos materia, ¿sí? Y luz, también la radiación. O sea, la radiación, fijaos que es casi nada, 0,05% del contenido del universo. Y las estrellas y el gas que hay en las nebulosas, por ejemplo, es solo el 0,4% de lo que hay en el universo. ¿Sí? Por ejemplo, otra pregunta es ¿qué proporción hay de agujeros negros, por ejemplo? Podría dar una preocuparse después. Es bajísima también. Bueno, estos son los... Sí, es más o menos 0,04%. ¿Sí? Pues nada, con esto termino el resumen que quería hacer. Y estas son las cosas que me parecen más importantes y ahora vamos a ir al detalle, ¿vale? Voy a empezar voy a seguir un recorrido un poco histórico esencialmente la cosmología moderna empieza con una teoría que es de Albert Einstein que se llama la teoría general de la relatividad. Es algo que Albert Einstein publicó en el año 1916, ¿sí? Y fue como una especie de revolución pues en la física, pero también en la astronomía y en muchos otros campos. Y es una concepción, esencialmente es una teoría de la gravedad. O sea, lo que te dice la teoría de la relatividad es cómo se comportan los objetos, las masas, con respecto a la gravedad. Y también, esencialmente, hay una frase, un resumen de un físico muy famoso que se llama John Wheeler, que dice: la materia le indica al espacio cómo tiene que curvarse. Eso está, por ejemplo, indicado aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay pongamos una estrella muy masiva y aquí hay una más pequeñita, y veis que el espacio que circunda la estrella se deforma como si fuese una especie de goma, ¿sí? de superficie de látex, ¿sí? Imaginaos una bola de billar sobre una lámina de látex extendida, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, ¿vale? Y cuanto más masivo es el objeto, más deforma este látex, que en realidad es el espacio. Y a su vez, la deformación esta del espacio, o sea, la curvatura del espacio le indica a la materia, por ejemplo, las bolas estas, en qué dirección y cómo se tienen que mover, ¿sí? Hay una especie de mecanismo ahí de retroalimentación. Las masas deforman el espacio y el espacio deformado le indica a la masa cómo se tiene que mover. O sea, esto, de alguna manera, es la explicación que tengo, o la simplificación que tengo para lo que es la teoría de la relatividad. Pero Einstein mismo fue el primero que se dio cuenta de que esta teoría que él tenía sobre la gravedad podía ser también aplicada no solo a planetas o a galaxias o a cosas más mundanas, pero también podía ser aplicado al universo en sí como un todo, ¿sí? Y derivó a partir de sus ecuaciones de la relatividad general, derivó una serie de ecuaciones que predecían la evolución del universo. Ahora, el problema es que Einstein vivía en una época donde o él asumió de que el universo era algo estático, que no cambiaba, ¿sí? Y sus ecuaciones en realidad le estaban diciendo otra cosa. O sea, que no, le decían que sí, que había una especie de evolución. Y lo que él hizo fue introducir unos factores en sus ecuaciones que se llama la constante cosmológica,
de tal manera de que le saliesen unas soluciones de universo que fuesen planas, que fuesen inmutables, que no cambiasen con el tiempo, ¿vale? Y ahí se quedó. El problema es que no se dio cuenta de que esas soluciones que él podía introducir, podía encontrar, introduciendo esa cosa que él no sabía, o sea, metiendo física nueva que él no sabía de dónde venía, pero él veía que la tenía que poner, si no, sus ecuaciones no le daban algo que es lo que él quería obtener, ¿no? Normalmente así no funciona bien la ciencia, ¿no? Cuando uno empieza por el resultado y trata de ver cómo tiene que hacer las cosas para llegar al resultado, pues no suelen andar bien las cosas. En cualquier caso, ya veremos que en el caso de Einstein, Einstein no era ningún tonto, y probablemente eso que él introdujo, sin saber muy bien físicamente por qué, pero que veía que no necesitaba, después pasó a formar a jugar un rol bastante relevante, ¿sí? Lo que antes dije que se llama la constante cosmológica. Más o menos muy poquito después del año 16, que cuando Einstein publica sus artículos sobre la teoría general de la relatividad, a dos físicos, uno ruso, se llama Alexander Friedman, en realidad meteorólogo, ¿sí? Y un tipo que vivió muy poco tiempo, bueno, tuvo una vida bastante desdichada, pero el tipo encontró una manera más simple de aplicar las ecuaciones de Einstein al universo, ¿sí? Y esas se llaman ecuaciones de Friedman, y son las que se usan, o sea, si os muestro un libro de cosmología hoy en día, de los que usamos los físicos, o sea, cuando estudias en la universidad, pues estas son las ecuaciones de esta persona, son las que miras, ¿sí? Y más o menos en paralelo, pero sin haberse enterado uno del otro, había precisamente un cura belga que se llama Georges Lemaitre, que también, o sea, que era cura pero a la vez físico, encuentra unas ecuaciones muy parecidas a las de Friedman, ¿sí? Entonces, esto es como ahora forma el canon de la cosmología moderna, son las ecuaciones, sobre todo las ecuaciones de Friedman. Las de Lemaitre son más parecidas a las de Einstein y son también bastante más complejas. Al ser complejas, entonces es más difícil ver intuitivamente qué pasa con esas, qué te están diciendo esas ecuaciones, ¿sí? En cualquier caso, los modelos tanto de Friedman como de Lemaitre, lo que predecían era que si el tiempo corre aquí desde la izquierda a la derecha, ¿vale? Y aquí en la vertical tenéis, podéis pensar que esto es el tamaño del universo observable, ¿sí? O en realidad le llaman factor de escala, puede ser cualquier medición que se haga en el universo, pero bueno, imaginaos que esto es el tamaño del universo visible. Lo que se veía es que había, dependiendo de un parámetro que se llama omega, que es esencialmente la densidad de materia, la cantidad de materia que hay, la densidad. La densidad que es algo dividido en el volumen que ocupa, ¿sí? O sea, la cantidad de la densidad de materia, o sea, la cantidad de kilos por metro cúbico de materia, eso es el factor relevante. Y lo que veían es que, dependiendo, que había un valor crítico de la densidad de materia, que sería omega igual a 1, o sea, para el cual se encontraban dos evoluciones muy distintas. Si el universo era demasiado denso, ¿sí? Estaba por encima de ese umbral de densidad, lo que le pasaba al universo es que se expandía, pero al final la fuerza de la gravedad, que es una fuerza de largo alcance, terminaba triunfando y hacía que todo se compactase de vuelta, ¿sí? Daban soluciones de tipo que salían de, esto Lemaitre fue uno de los primeros de hablar de esto, no le puso el nombre de Big Bang, pero fue el primero en decir, oye, o sea, todas las soluciones que me salen indican que hay un punto inicial del que parte el universo, ¿sí? Después se le llama Big Bang a eso. Pero en el caso, por ejemplo, de la curva azul, lo que va del Big Bang a lo que se llama el Big Crunch, ¿no? Que sería como lo opuesto, o sea, que se expande, pero hay un momento que entra a irse hacia adentro y pasa como lo que pasó al principio, pero más o menos en reversa, ¿sí?
En el caso opuesto, si la densidad de materia es más pequeña que el umbral, el universo se expande ad infinitum, ¿sí? Para siempre. Y algo importante es que si veis, estas curvas siempre tienen una curva en esta dirección. Incluso esta que crece, o sea, la velocidad de crecimiento cada vez se va haciendo más lenta, pero crece siempre, ¿sí? Y sí. Entonces, tanto Friedman como Lemaitre se dieron cuenta de que entonces la densidad de materia es el parámetro aquí para medir en realidad, ¿no? O sea, y hay una analogía que me gustaría introduciros aquí, que para esto la idea de que del universo que sale de un origen pero vuelve al mismo punto, y el otro que se expande, es que esencialmente cuando uno mira las ecuaciones de Friedman, lo que ves es que es muy parecida a la ecuación de lanzar una bola o un cohete desde la superficie de la Tierra o de cualquier otro planeta o algo que tenga mucha masa, ¿sí? Y hay un concepto que se llama la velocidad de escape. No sé si sabéis lo que es. Si, por ejemplo, queréis mandar un cohete al espacio, lo que importa es que la velocidad inicial del cohete tiene que ser por arriba de un umbral, si no, tú lo mandas, pero la gravedad te lo atrae y te lo vuelve a traer a la Tierra de vuelta, que es lo que pasa aquí, ¿no? Y a medida que vas aumentando la velocidad, hay un punto en el cual cruzas un umbral y ¡pumba! Te vas al espacio exterior, ¿vale? Lo mismo pasa, y entonces hay un símil entre lo que es esta velocidad de escape y la densidad crítica que mencionaba antes, ¿vale? Hay otra cosa también que os mencioné antes, que la materia deforma el espacio y el espacio deformado le indica a la materia cómo moverse. Obviamente el universo tiene materia y con eso deformas el espacio del universo, ¿sí? Lo que se dieron cuenta también Friedman y Lemaitre es que dependiendo de en qué tipo de curvas, también no lo mencioné, pero la curva roja es un caso crítico umbral entre uno y otro, ¿no? Pero es un caso que es complicado de alcanzar, porque necesitas ponerle justamente la densidad precisa de materia del universo como para que siga esta trayectoria intermedia. Pero bueno, en cualquier caso lo que se ve es que las trayectorias que en este universo, en el azul, digamos, el que va del Big Bang al Big Crunch, el espacio se deforma de tal manera que queda, que es como una especie de espacio cerrado, ¿sí? Tiene lo que se llama de curva positiva, ¿sí? El caso opuesto, que el universo que se expande para siempre, es un universo que tiene una deformación hiperbólica, que se llama de curva negativa, que es como una especie de silla de cabalgar, ¿no? Que tiene una curvatura en esta dirección así, pero en esta es así, ¿sí? Y el caso intermedio corresponde a un universo plano. Plano en el sentido, no os imaginéis una hoja A4, sino más bien es un universo tridimensional, ¿sí? Pero es plano si lo embebemos en 4 dimensiones. Ahí tenéis esto plano. Esto me preguntaréis para qué me sirve, o sea, esto no me dice nada, pero sí que te dice algo, porque el tema es que, o sea, si yo, por ejemplo, tuviese 2 láseres en mis manos y los pongo bien paralelos y los apunto hacia el cielo, yo sé que esos láseres, o sea, nunca se van a tocar, ¿sí? Están paralelos. Pero si yo viviese en un universo, o sea, si estuviese en un universo del Big Crunch, los haces sí que se encuentran, ¿sí? Y en se divergen, ¿sí? O sea, es que en el fondo parece mentira, pero son la planitud o la curvatura del espacio es algo que se puede medir experimentalmente, ¿sí? Vimos entonces que tanto Lemaitre como Friedman esencialmente dieron la primera idea sobre el Big Bang, ¿no? O sea, dijeron, oye, aquí hay un momento inicial, ¿no? En el cual se inicia todo. Y no estaba claro si el universo se expandía para siempre o si recolapsaba, ¿vale? Y aquí vienen los primeros datos experimentales, ¿sí? El primero que es relevante para este tipo de estudios fue un americano llamado Lester Schleifer,
que es, aquí está de joven y aquí está mirando por su telescopio, que lo que hizo fue estudiar, o sea, él quería ver si podía encontrar alguna evidencia de la expansión del universo, ¿sí? Y lo que hizo en el fondo fue medir la velocidad de galaxias lejanas, ¿sí? Si yo mido un montón de galaxias lejanas y veo que todas se alejan de mí, pues probablemente el universo se está expandiendo. Si pasa lo opuesto, pues probablemente estemos yendo hacia el Big Crunch, ¿no? Pues eso era su idea, o no sé si fue su idea, pero el resultado de lo que él hizo. Y la pregunta es ahora, ¿cómo estudió esto de la velocidad de las galaxias? Es algo que, bueno, primero, antes de mostraros exactamente qué hizo, solo quería comentar que la luz, ¿sí? La luz que vemos, es parte de algo mucho más amplio, que es la radiación, ¿sí? La radiación electromagnética, que está aquí indicada y que puede tener distintas frecuencias o longitudes de onda, es la misma cosa, depende de cómo la mires. Y aquí están indicados todos los tipos de radiación que se clasifican, ¿no? O sea, esta partecita central aquí sería la luz visible y después tenemos en esta zona el infrarrojo, microondas, ondas de radio, de radar, y para el otro lado tenemos el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, rayos cósmicos. Normalmente a medida que me voy con esta dirección son fotones o radiación cada vez más energética, ¿sí? Por eso los rayos UVA son peligrosos cuando tomamos el sol, o si nos diese un rayo gamma tampoco nos haría muy bien, ¿no? O sea, y los rayos X también hay que tomarlos en dosis pequeñas, ¿no? Porque pueden inducir cáncer y cosas así. Él lo que hacía, Westerlife lo que hacía era mirar la luz de que venía de las galaxias a través de, esencialmente como un prisma, un espectrógrafo, que lo que hacía es separar la luz que te vienen todas estas longitudes de onda de aquí, te vienen todos juntos y tú lo que haces es separarlo de una forma que quede más o menos como este espectro, y lo que hacía él era mirar qué aspecto tenía la luz que le venía de esas galaxias, ¿sí? Una cosa o sea, la luz que normalmente viene de las galaxias es esencialmente la luz de un montón de soles todas sumadas, ¿sí? La luz del sol, por ejemplo, de nuestro sol, es una luz blanca, o sea, que contiene todos los colores, pero si la miras precisamente, y bueno, de hecho esto de aquí creo que es la luz del sol vista a través de un espectrógrafo. Lo que pasa es que aquí están todos puestos, es como esto, está puesto todo uno arriba del otro a medida que voy avanzando en energía, ¿no? O sea, me voy de menos energético a más energético. Pero veis que hay un montón de banditas negras, ¿sí? Esas son esencialmente bandas de absorción, o sea, esencialmente son átomos que hay en lo que sería la atmósfera del Sol, que lo que están haciendo es fotones que están saliendo del Sol, estos átomos que hay en el Sol los absorben, o sea, me quitan esa luz y te dejan toda esta serie de banditas, ¿sí? Que sirven para caracterizar la luz, ¿sí? Y sirven también para caracterizar, por ejemplo, la temperatura de una estrella o el tipo de una estrella, etc. Pero con respecto a galaxias, lo que se observa es más o menos parecido a esto, o sea, tienes un continuo como una especie de arco iris y tienes unas banditas negras, ¿sí? Esto es para la galaxia en total. Y hay un efecto que se llama, bueno, igual habéis escuchado hablar del efecto Doppler, no sé si os suena lo que es esencialmente un efecto físico que es muy fácil de sentirlo. Y por ejemplo, cuando pasa una ambulancia, o sea, que por ahí hace o sea, la frecuencia cambia, ¿sí? Depende si se está acercando hacia ti o si se está alejando de ti. Eso se llama efecto Doppler. Eso en este caso para el sonido, pero también ocurre para la luz, ¿no? Y si tuvieses, por ejemplo, si el Sol se estuviese alejando de nosotros, la luz que nos llega estaría toda un poquito movida hacia el rojo, ¿sí? Por ejemplo, o sea, si esto es la luz del Sol, ¿sí? Si el Sol se estuviese alejando, veríamos esto, o sea, que estas líneas se han movido un poquito hacia el rojo, ¿sí? Y si estuviese acercando hacia nosotros, pasaría exactamente lo opuesto, se correría hacia sería un corrimiento hacia el azul.
Pero hay otra cosa muy parecida, pero que no es exactamente lo mismo, o sea, es un efecto similar, pero no es Doppler, que es lo que se llama corrimiento al rojo cosmológico. Y tiene que ver con la expansión del universo, ¿vale? De hecho, aquí tengo una... Bueno, la idea es que... Bueno, aquí tengo una bandita. La idea, imaginaos una bandita de goma, ¿vale? O que esto es el espacio, ¿sí? Y como os dije, el espacio se está expandiendo. Y en ese espacio hay un fotón viajando, ¿sí? Y ese fotón tiene una frecuencia, ¿sí? Una energía, ¿sí? Y esta es la ondita del fotón. Si yo expando el espacio, el fotón, la ondita se va también a expandir, ¿sí? con el espacio que lo contiene. Entonces, el fotón, o sea, si yo miro este fotón y miro este del fotón, no van a tener el mismo color, ¿sí? Este de aquí va a ser más rojizo que este de aquí, ¿sí? Aquí hay otra explicación parecida. Imaginaos en un universo predictivo, en una parte del universo tenemos una galaxia y aquí estamos nosotros. Y en ese momento, hace muchos miles de millones de años, salió un fotón que viene hacia nosotros, ¿sí? Es este fotón azul de aquí. A medida que va viajando, el universo se va expandiendo, ¿sí? Entonces, el efecto este de la goma, la frecuencia del fotón va cambiando y se va haciendo la longitud de onda cada vez más grande, se va corriendo hacia el rojo, y cuando llega a nosotros salió azul y llegó a rojo, ¿sí? Entonces, esto es el tipo de cosas que miraba el Vestor Flyer. Él analizaba el espectro que recibía de galaxias cercanas, típicamente una veintena, que mal no recuerdo, y lo que observó es que la mayoría estaban corridas hacia el rojo, lo cual era una pista de que el universo se está expandiendo. Pero en realidad el que le dio como más publicidad a este asunto y también redondeó un poco la idea fue otro, bueno, esto que lo que ya dije, ¿no? O sea que más o menos a partir de los datos de Slipher se intuía que el universo se expande, pero el importante, o el menos históricamente que ha pasado a la historia, y es tan importante que está gran dedicado al telescopio espacial más famoso que hay, es Edwin Hubble, ¿sí? Esto fue, o sea, Hubble fue un astrónomo de principios del siglo XX, americano también, que lo que hacía era un poco distinto a lo que, o sea, trabajaba también con galaxias, como Slipher, pero él lo que hacía era, a través de estrellas variables, medía la distancia en la que estaban estas galaxias. Y también se le ocurrió combinar tanto los datos que tenía Slipher con los suyos propios. O sea, él tenía por un lado la distancia en la que estaban y el otro sabía la velocidad a la que se estaban alejando. Entonces, él lo que hizo es, puso las dos cosas en un gráfico. O sea, aquí cada puntito es una galaxia distinta y aquí tenéis la distancia en millones de años luz a la que están de la Vía Láctea, de nosotros, y esta es la velocidad con la que se están alejando. Si veis aquí, estas de aquí tienen velocidad negativa. Eso quiere decir que en realidad se están acercando. Una de estas seguro que es Andrómeda. Y varios de nuestro grupo local que se están acercando hacia nosotros. En el grupo local la gravedad todavía es muy relevante, entonces la expansión puede contrarrestar en una expansión cósmica. Entonces, pero si os fijáis, todas las otras que están más lejos, pues tienen velocidad positiva. Y otra cosa que él se dio cuenta es que cuanto más lejos están, más aparentemente más rápido se están alejando nuestro, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Y es que, o sea, porque eso nos está diciendo algo sobre el universo. Y esto os quería mostrar en esta gomita. Aquí tengo, no sé si lo alcanzáis a ver, tengo puestos 3 marquitas cada 1 centímetro, ¿sí? Si yo en 1 segundo, ¿vale? Yo lo expando así. Ahora las marquitas están a 3 centímetros, más o menos una de cada lado. O sea, el tema es, lo que quiero que veáis es que si me fijo en esta, ¿sí? La velocidad de expansión de la masa externa es el doble, o sea, la velocidad de expansión se expande 2 veces más rápido, o se aleja 2 veces más rápido nuestro que la que está en el medio, ¿sí? Eso es una cuestión de geometría de la expansión del espacio, no hay nada más. O sea, no tiene mucha... O
O sea, esencialmente, a partir de este tipo de datos, que se llama diagrama de Hubble, por cierto, podemos saber que el universo se está expandiendo de manera homogénea. O sea que esto fue como una cosa muy relevante. Hay otra cosa que también podemos saber, y es que ahora tenemos, de alguna manera, antes teníamos estas gráficas que os mostraba antes de aquí, pero ahora, para el momento dado en el que estamos, en realidad estamos sabiendo la pendiente, o sea, cómo se está expandiendo en ese momento nuestro universo, ¿sí? Entonces, él también, a partir de... Bueno, también hay una cosa que se llama la ley de Hubble, que es lo que acabo de decir, ¿no? O sea, que la velocidad de receso, que se llama esto, la velocidad con la que se aleja, es proporcional a la distancia, ¿sí? Y la constante de proporcionalidad, o sea, lo que me relaciona, o sea, si yo, o sea, para una distancia 3, o sea, de 3 paso a 500, o sea, tengo que multiplicar 3 por, no sé, 150 más o menos, y llego a 500. Esa constante de proporcionalidad se llama H0, ¿no? Es lo que llaman la constante de Hubble, ¿sí? Y a partir de esta constante de Hubble, por cierto, esto es otro gráfico un poco más posterior, o sea, un par de años después, donde incluye galaxias todavía más lejanas, y lo que está en rojo es lo de aquí, y se ve que la ley continúa. Y de hecho sabemos al día de hoy que la ley continúa casi hasta el principio del universo. O sea, después, o sea, eso tiene... Bueno, ya veremos después que tampoco es tan simple, pero bueno. Bueno, esto es lo que os acabo de explicar con la idea de esta goma, pero también incluso más entendible es si pensamos que las galaxias son, por ejemplo, mariquitas que están sobre un balón, ¿sí? Imaginemos que no es un universo tridimensional, sino que es bidimensional, ¿sí? Pero que tiene forma de balón, y a medida que yo introduzco aire en el balón y va creciendo el balón, la distancia entre las mariquitas se va aumentando, ¿sí? Eso debido simplemente a la expansión del universo. Y ahora, el hecho de que el universo se esté expandiendo no necesariamente implica de que exista un evento primigenio de inicio o de generación del universo, o sea, lo que antes llamé el Big Bang. E incluso si, o sea, por mucho tiempo los datos estos de Hubble, que incluían, como ya dije, los Slipher, fueron aceptados por la comunidad, entonces sí, eso es así. Pero hasta bien entrado, hasta la mitad del siglo XX, había como dos escuelas que decían, no, o sea, el universo se está expandiendo, pero no ha habido un Big Bang, ¿sí? El universo siempre se ha estado expandiendo, desde siempre, ¿sí? No hay un momento dado, no en el pasado infinito donde se creó el universo, sino que el universo está desde siempre. Y a eso se le llama el modelo de estado estacionario. Y aquí, en estas dos gráficas, creo que se puede entender un poquito de qué va la cosa. Lo de arriba sería, imaginamos, de vuelta al balón del que hablaba, y, por ejemplo, galaxias, ¿sí? Y a medida que el balón se va expandiendo, en realidad el número de galaxias no incrementa. Lo que incrementa es la distancia entre las galaxias, de otra manera, la densidad de materia se va haciendo cada vez menor, ¿sí? Porque cada vez tengo más distancia entre las galaxias mismas. El otro modelo que competía con el modelo del Big Bang, con la teoría del Big Bang, era una teoría, bueno, la teoría esta que dije del estado estacionario, que era fundamentalmente de Fred Hoyle y Bondi y Gold, decía que de alguna manera en el espacio había zonas donde se generaba nueva materia, sobre todo hidrógeno, ¿sí? De tal manera de que el espacio se expandía, pero la densidad permanecía constante, que es un poco lo que está indicado aquí, ¿sí? O sea, la densidad, o sea, si yo cuento los puntitos por el cuadradito, no cambia, ¿sí? Y bueno, estos eran como los dos modelos que competían. Había otro problema también con los cálculos con lo que había medido
Hubble, Edwin Hubble, con su constante H. Mira que a partir, o sea, como dije antes, o sea, imaginaos que asumimos que ha habido un Big Bang, ¿sí? Y esta es la evolución, cómo evoluciona en el tiempo, cómo se incrementa en el tiempo el tamaño, por ejemplo, del universo observable, ¿sí? Y estamos aquí, ¿sí? La constante de Hubble nos permite saber, como antes dije, la pendiente que tiene la curva en este punto de ahí, ¿sí? Que es lo que está indicado aquí. Y a partir de esa pendiente, lo que puedo hacer es asumir, si aquí está todo el tiempo cambiando la pendiente, pero si dijese, bueno, no cambia la pendiente, esta velocidad que estamos viendo ahora, la expansión del universo, siempre ha sido la misma. Eso te predice, aquí hay un punto de corte, o sea, está la pendiente aquí, corta aquí el eje, y eso te da como una especie de cota, una especie de aproximación del Big Bang. Pero como veis, sí o sí el Big Bang tiene, o sea, esto te va a predecir, por ejemplo, pues yo, no sé, 10.000 millones de años, ¿sí? Pero entonces sabes que el Big Bang es a lo sumo 10.000 millones de años viejo, puede ser un poco más nuevo, ¿sí? Porque puede haber empezado más tarde. El problema es que al principio a Hubble le salían edades del universo de aproximadamente 2.000 millones de años. Y eso ya en la época, o sea, a mediados del siglo XX o incluso un poco antes, se sabía que no podía ser, porque se sabía que la Tierra tenía más o menos unos 4.500 millones de años. Y obviamente el universo no puede ser la mitad de joven, o sea, no tenía sentido. Entonces, pues hubo un montón de discusión y por eso también mucha gente estuvo en discusión en toda la idea del Big Bang, porque las cuentas no cerraban. Después se observó de que había unos problemas de las mediciones hechas por Hubble, ya que él medía las distancias de una manera parecida, no usando supernovas, como comentó José Luis antes, sino unas estrellas que varían de una manera bastante predecible y sabiendo el periodo de oscilación de estas estrellas variables, se puede saber el tamaño y puedes medir también el brillo aparente que tiene. Y si sabes el tamaño y mides el brillo aparente, puedes extrapolar a qué distancia está. Y eso es lo que él hacía. Resulta que hay estas estrellas variables que él usaba, se llaman cefeidas. Resulta que hay varios tipos de cefeidas y metió un poco la pata y calibró, o sea, bueno, metió un poquito la pata y le salían valores demasiado, por eso le salían valores de cotas del Big Bang tan pequeñas, ¿no? O sea, si una vez si se corrigen, o sea, después cuando ya se hicieron las cuentas mejor, o se hicieron, más bien las cuentas no, las mediciones un poco mejor, este método de medir o de estimar la edad del universo ya da unos 14.000 millones de años, que está casi clavado con lo que es la realidad, o sea, con lo que ahora sabemos, ¿no? Por otras vías. Pues, en realidad, esta era la situación del tema a mediados del siglo, bueno, hasta pasados de mediados del siglo XX. O sea, esta discusión de si Big Bang sí, Big Bang no, el universo sí, claro que se expande, pero de alguna manera el evento que le puso el clavo en el ataúd a la idea del universo estacionario y le dio el espaldarazo definitivo a la teoría del Big Bang fue una medición, la medición de radiación cósmica de Fomin, que ahora os pasaré a explicar un poco de qué va la cosa. Esto primero fue predicho de manera teórica por un físico que se llama Georges Gamow, que es bastante famoso porque bueno, tiene muchos libros de divulgación científica muy buenos, o sea, una especie de Stephen Hawking de mediados del siglo pasado. Son fantásticos los libros de divulgación científica y explica la física de una manera muy entendible para la gente. Pero también era muy buen físico, o más bien cosmólogo. Y en el 48 él se dio cuenta de que si uno asumía un Big Bang, y siendo el Big Bang una parte, o sea, habiendo en el Big Bang una densidad enorme de materia y a una temperatura también enorme, pues al principio
esto lo voy a contar de una manera un poco resumida, pero al principio bueno, es lo que os contaba al principio, ¿no? Hay un Big Bang, después viene el periodo de inflación, donde la cosa se expande rapidísimo, y un poco después de la inflación entran a generarse un poco a partir de la energía que consumida en la inflación se generan un montón de partículas elementales, y esas partículas elementales al principio el universo está tan caliente que no reaccionan entre sí y son realmente partículas elementales, pero a medida que va avanzando el universo, se va expandiendo, se va enfriando, y llega un momento donde esas partículas elementales pueden formar lo que llaman nucleones, o sea, tipo protones, neutrones, electrones, ¿sí? Esas cosas. Pero no se puede formar ninguna especie de átomo, porque la energía es tal, o sea, la temperatura es tal que todo esto está en una especie de sopa en la cual se están moviendo súper rápido y no les permite formar átomos. Hay un momento que es aquí, que es a 380.000 años después del Big Bang, en el cual esencialmente se pueden formar átomos de hidrógeno, ¿sí? Y lo que ocurre es un poco el antes y el después está aquí. O sea, antes del evento ese, lo que dije, o sea, hay protones, los rojos, hay electrones, los azules, y también hay algunos neutrones que no están indicados aquí. Esto es esencialmente un plasma, ¿sí? Y metido en todo eso hay fotones que están viajando, pero los fotones, al estar los electrones ahí en danza frenética en este plasma, los fotones continuamente están chocando contra los electrones y son emitidos y remitidos en otra dirección. O sea, esencialmente los fotones terminan teniendo trayectorias muy tortuosas. Efectivamente lo que está pasando es que el medio es opaco, o sea, la luz no pasa, ¿sí? En el momento donde estos electrones se pueden asociar, cada electrón se asocia con un protón para formar un átomo de hidrógeno, que es lo que hay aquí, o sea, hay protones. Entonces estos electrones dejan de molestar, digamos, y los fotones pueden empezar a moverse de manera moverse de manera rectilínea, ¿no? Y esencialmente lo que pasa de aquí a aquí es que el universo se transforma, pasa de ser opaco a ser transparente, ¿sí? Y hay otra cosa, y es que estos fotones que están aquí en realidad vienen de un poco antes, o sea, se generaron en un momento muy primigenio del Big Bang. Esto lo menciono un poco al pasar porque tampoco es tan relevante, pero al principio se genera más o menos la misma cantidad de materia y de antimateria. Hay un pelín más de materia. Y esto no reacciona por un tiempo hasta un momento donde la materia y la antimateria igual sabéis que reacciona de una manera, o sea, se aniquila y produce un montón de energía por esos fotones. Y es muy alta energía. Y en el momento que se aniquila casi toda la materia y toda la antimateria que había primigeniamente, se generan un montón de fotones que son rayos gamma, o sea, que esto que os mostré antes, el espectro de la luz, son de los más energéticos. A medida que el universo se va expandiendo, por lo mismo que indiqué antes, o sea, cuando el fotón va viajando tiene una frecuencia, pero a medida que se le expande el espacio por el que viaja, va haciéndose cada vez menos energético. Y justamente en el momento donde ocurre este paso entre opaco y transparente, los fotones, o sea, que era una edad, en ese momento el universo tenía alrededor de unos 3.000, 4.000 grados, que es más o menos la energía que hay en la superficie de una estrella tipo Sol, ¿sí? Entonces, esos fotones que emite, por ejemplo, el Sol, una estrella tipo Sol, nosotros, bueno, luz blanca casi, ¿no? O sea, en realidad esto es un poco más frío que el Sol, por lo tanto es más rojiza. O sea, esencialmente, quiero decir que estos fotones, en este momento justo que se produce la transición entre esto y esto, correspondían a la luz rojiza, ¿sí? Y, o sea, que está indicado aquí, ¿sí?
y que corresponde a unos 3.000 grados Kelvin. O sea, bueno, da igual, sí, Kelvin tampoco hay mucha diferencia. Y también tienen, estos fotones no todos tienen el mismo color, la misma energía, sino que hay una distribución que se llama la distribución de radiación del cuerpo negro, que es algo que se sabe muy bien de la física. Y en el caso de estos fotones de esta transición de aquí, pues esta es la frecuencia que tienen, ¿sí? Pero bueno, el pico está, como dije, o estaba en el naranja. Ahora, todos estos fotones que fueron naranja en su momento, aquí cuando salieron, digamos, hacia nosotros, en el año 3080 después del Big Bang, recién llegan hoy a nosotros, y todo este tiempo han pasado por, o sea, el universo se ha expandido un montón, ¿sí? Entonces, por esta expansión del universo, los fotones han tenido un corrimiento al rojo cosmológico, que es lo que mencioné antes. Todo esto para decir que los fotones que nos llegan de esa luz, de esa transformación entre opaco y transparente, en realidad ya no nos llegan más, no son visibles al ojo humano, no nos llegan más en la radiación en forma de luz, sino que nos llegan como una radiación de microondas, ¿sí? Una radiación como la que produce el microondas que usamos para calentar la sopa, ¿sí? Y pues esa es la luz que nos llega en este momento, ¿vale? Y esto, pues, por algún tiempo fue simplemente una especie de predicción de Gamow, ¿sí? Y hasta que en el año 63, o sea, lo de Gamow es del año, dije, 48, o sea, más o menos unos 15 años más tarde, había estos dos, o sea, Penzias y Wilson, no son físicos, eran ingenieros, bueno, trabajaban para una empresa americana que esencialmente producía satélites para los militares y para la NASA, ¿sí? Y construyeron una antena de radio, o sea, esto es una especie de cuerno, ¿vale? ¿Sí? O sea, la radiación entra por aquí, rebota aquí, y aquí en esta especie de caseta es donde está el sensor que tenía, ¿sí? Pero como veis es algo que tiene esta rueda enorme, se puede direccionar, ¿sí? Y tiene aquí otra rueda enorme, o sea, lo podemos apuntar a distintas partes del espacio. Pues estas dos personas, o sea, este radar se construyó en realidad para comunicarse con satélites, o sea, era de interés militar. Pero creo que, no sé si no lo necesitaron o qué, se lo dieron a dos personas para que hiciesen una investigación simplemente con ese aparato, ¿vale? Que era único en su momento. Pues lo que ellos encontraron es que, esencialmente, a donde mirasen del cielo, tenían una señal que correspondería, que en microondas, que correspondía a una temperatura de 2,7 Kelvin. Y daba igual a qué parte del universo mirasen, o sea, en qué dirección, siempre recibían lo mismo, ¿sí? Hasta que no sabían muy bien qué era. De hecho, pensaban que eran, o sea, porque aquí dentro vivían palomas y pensaban que era caca de palomas, y tuvieron una serie de aventuras hasta que alguien les dijo: oye, chicos, mira lo que hizo Gamow, o sigue o sea, fíjate que igual no es un problema lo que tiene, sino que es un descubrimiento. Y efectivamente, o sea, no era un problema, sino que era algo relevante. Pues esto fue, o sea, entonces, esencialmente esto es la primera observación del fondo de radiación de microondas, que corresponde a la transición, como dije antes, entre opaco y transparente del universo. Y es algo que solo se predice con la teoría del Big Bang, o sea, no hay otra manera. Entonces esto fue como o sea, no va más, o sea, aquí ya todas las otras teorías pues se desecharon y todo el mundo se puso a trabajar con la teoría del Big Bang, ¿vale? Después saltamos a los años 70 y esto es un desarrollo teórico y es la inflación cósmica, lo que mencioné antes, que es esta parte donde el universo se expande de manera tremenda, ¿sí? Y esto se inventó, lo inventó un físico americano que se llama Alan Guth, aquí, con la idea, porque el problema del Big Bang tenía dos problemas. Primero es que todas las mediciones que se hacían sobre la curvatura del espacio,
¿sí? No sé si os acordáis antes que dije que el espacio puede tener curvatura positiva, negativa, puede ser como una bola, puede ser una especie de silla de cabalgar. Todas las mediciones que se hacían correspondían a un espacio plano, ¿sí? Y lo que corresponde a una ómega o una... O sea, esto quiere decir que la densidad de materia corresponde exactamente al valor crítico o al valor de cambio entre estas dos situaciones de un universo que recolapsa y un universo que se expande para siempre, ¿sí? Y, o sea, eso es un problema porque, a ver, la densidad es la que es y no hay ninguna razón por la cual tenga que ser exactamente igual a ese valor crítico, ¿sí? que te diferencia dos situaciones muy distintas, ¿no? O sea, estamos justo clavados ahí en el medio y eso era como complicado de explicar. Y después había otro problema y es que y tiene que ver con la radiación de fondo cósmico, y es lo que decía antes, lo que observaban Penzias y Wilson era esta que recibían, digamos, o sea, miraban todo el cielo y veían algo así, o sea, algo que era en todos lados, en esa frecuencia, en 2,7 Kelvin, era totalmente homogéneo, o al menos hasta donde ellos podían ver, extremadamente homogéneo. Pero esto en el fondo es una especie de imagen, un mapa mundi, digamos, pero no de la Tierra, sino del cielo, ¿sí? Y un punto que está aquí y otro punto que está aquí corresponden a direcciones opuestas del universo. Son dos partes del universo que en realidad nunca estuvieron conectadas de manera causal, o sea, nunca pudieron intercambiar información entre ellas, al menos con la idea normal del Big Bang, los modelos de Friedman y de Lemaitre. Entonces esto se le llamaba el problema del horizonte cósmico, ¿sí? Pues la idea que se le ocurrió a Alan Guth fue y esto no es simplemente una vez, y si hacemos que el universo se expanda de manera increíble en casi nada de tiempo, no, o sea, hay toda una teoría matemática atrás, ¿no? Hay un mecanismo que no voy a poder explicar aquí porque necesitaría un par de charlas para explicar eso, bastante complejo, pero lo que ocurre es, aquí esto también está en logarítmico, no os confundáis, o sea, esto es tiempo, o sea, esto es la evolución, digamos, por ejemplo, del tamaño del universo observable, y aquí vemos que en este periodo entre estas dos líneas da un salto enorme, ¿sí? A una velocidad de expansión muy superior a la velocidad de la luz incluso, ¿no? Y eso es algo que mucha gente como que les resulta difícil de tragar, porque siempre nos dicen, no, nada se puede mover a más velocidad que la velocidad de la luz, y es cierto, nada físico, nada que contenga información, pero tú puedes, por ejemplo, el espacio sí se puede expandir a una velocidad más alta que la velocidad de la luz, porque no transmite información, no es física, ¿vale? Bueno, y a esta idea se llama la inflación cósmica. La idea es que entonces el universo pasó en prácticamente nada de tiempo. Estos son segundos, por cierto, y esto es 10 a la menos 32 y aquí 10 a la menos 35. Son cantidades ínfimas del primer segundo, ¿no? O sea, donde esto ocurre. Lo importante es que aquí pasa de tener el tamaño de un universo observable, pasa de tener el tamaño de un protón, ¿sí? Algo que está dentro o sea, lo que es el núcleo de un átomo de hidrógeno, ese tamaño, todo el universo, pasa a tener una bola de 1 metro de diámetro, en casi nada de tiempo. Entonces, lo que pasa ahí es que, a nivel del protón, obviamente, se aplican las leyes de la mecánica cuántica, hay fluctuaciones, hay perturbaciones, y este protón que se expande, o este universo de tamaño que se expande tan rápido, lo que hizo esta expansión esencialmente es como hacerle una foto de las perturbaciones cuánticas que había en ese momento en el universo, ¿sí? Y las amplía a un tamaño enorme, y esas perturbaciones, fluctuaciones han seguido ampliando, ¿sí? Y terminan formando parte de lo que fue después del núcleo. O sea, José Luis mostró antes que las galaxias se agrupan en cúmulos de galaxias que a su vez en supercúmulos y después en estructuras cada vez más grandes, y después
llegas a un momento que cuando miras todas las galaxias, pero desde muy lejos, tienen una forma de esponja. Pues esta esponja, con sus partes más densas y sus huecos, viene en realidad como una foto de las perturbaciones cuánticas que había en aquel momento, en este momento, antes de empezar la parte de la teoría de la inflación. Pues aquí exactamente lo que acabo de explicar. Obviamente cuando, hubo un momento, lo de Penzias y Wilson, lo que veían era que la señal esta que recibían en microondas era totalmente homogénea. Sin embargo, después cuando entraban a mirar más, en detalle, entraban a ver que había pequeñas variaciones, pero hay un problema, y es que la atmósfera no es, esto, aquí son las longitudes de onda, ¿sí? Y esto es si qué tan opaco o transparente es la atmósfera a esta longitud. Y como veis, aquí es opaco, justo para la luz visible es casi transparente, y después hay unos picos donde es transparente, opaco, y aquí voy a poder ser opaco del todo, y después aquí todo un valle enorme de transparencia, que estos son las ondas de radio, por eso hay radiotelescopios, y por eso no hay, por ejemplo, telescopios de rayos X o rayos gamas en la Tierra, porque es totalmente opaco, tienes que sacarlos afuera. Por eso hay, como explicó Jorge hace 2 semanas, hay telescopios que miran esa radiación que están afuera de la atmósfera. Pues resulta que las ondas de microondas están por aquí. Eso es una parte donde es bastante opaca, entonces lo que decidieron es estudiar la radiación de fondo cósmico, pero desde satélites, ¿sí? Y el primer satélite, el primer satélite fue este de aquí, que se llama COBE, que creo que es de la NASA, ¿no? Sí, que es del año de principios de los 90, ¿sí? Esencialmente lo que después vinieron 2 satélites más, uno que a principios del 2000, que fue activo entre el 2001 y el 2010, que se llama WMAP, que también era de la NASA, y después llegó Planck, como 10 años más tarde, que es un satélite que era europeo. Y ya primero os explico lo que medía Penzias y Wilson es esto, una cosa totalmente homogénea, ¿sí? Pero a eso, si tú le restas esa parte homogénea y te fijas las fluctuaciones, primero lo que ves es algo así, tienes como una parte más azulada, tienes una variación relativamente simple. Esto se debe a que nuestra galaxia se está moviendo con respecto a la bola esta del fondo de radiación cósmica, y hay una especie de, esto es corrimiento al rojo también, pero galáctico, la misma cosa. Esto se puede moldar y se puede sustraer. Si sustraes eso, te queda esto. Cada vez estás mirando variaciones más pequeñas, ¿no? Y aquí veis que aquí hay una banda bastante pronunciada aquí en el horizontal. Esto es radiación de microondas que no viene del fondo, del principio del Big Bang, sino que está viniendo de nuestra Vía Láctea. Estos son mapas en los cuales la Vía Láctea está puesta en el ecuador, digamos, ¿sí? Pero nosotros sabemos bastante bien qué tipo de radiación de microondas produce la galaxia, porque sabemos qué tipo de nebulosa tiene, cómo está compuesta, bla, bla. Entonces puedes sustraer eso y después te quedas con lo que se supone que es el fondo, ¿sí? Le vas quitando la porquería que está más cerca tuyo hasta que te quedas con lo realmente lejano, que es lo que realmente te interesa. Entonces, no es nada fácil pasar de aquí hasta aquí. Pero bueno, esto lo tuvieron que hacer todos los satélites. Esto es el resultado cuando quitas todas estas cosas. Y se ve que en COBE, tenía fluctuaciones, pero era como muy burdo, no permitió hacer estimaciones de nada. Después, en WMAP, ya muchísimo más detallado, y después Planck todavía más detallado. Aquí también una comparación. Con WMAP y Planck, estas variaciones que hay aquí están de vuelta. Lo que puedes hacer es analizarlas con distintas herramientas que tienen los físicos, también los ingenieros, una especie de análisis de Fourier que se llama. Esencialmente lo que interesa aquí es ver cuál es la distancia típica entre las montañitas, ¿sí? Que veis aquí, entre las granulaciones estas.
imagínate que esto es una rugosidad, bueno, ¿qué tamaño típico hay entre las arrugas? Y aquí hay una indicación, por ejemplo, aquí veis, o sea, este pico aquí implica de que las rugosidades más típicas tienen un ancho de aproximadamente, ¿esto cómo va? Sí, de menos de 1 grado, ¿sí? Y después tienes cosas que están más cerquitas, o sea, tienes una serie de máximos. Lo divertido de todo esto es que con el tamaño de estos máximos y la distancia, la diferencia entre el máximo este más pronunciado y estos máximos secundarios aquí, estos tres, se pueden medir los parámetros que nos interesan, que es por ejemplo la densidad del universo, ¿sí? La densidad de materia. Y resulta que la densidad que se mide es prácticamente 1. O sea que de vuelta volvemos a... O sea, ya esto ya se había medido por otros métodos, pero esta es una medida mucho más precisa de hacerlo. Esto nos dice que estamos en un universo plano. Esencialmente aquí hay una especie de indicación, o sea, si las ondulaciones tienen este aspecto, entonces es un universo con curvatura positiva, convexo, aquí es plano y aquí sería hiperbólico. Esto me lo vas a tener que creer. O sea, bueno, son cosas que salen de hacer todas las cuentas. Pero bueno, lo divertido es que a partir de esta especie de montaña rusa de aquí se puede sacar un montón de información. Bueno, como ya dije, la densidad de materia del universo, pero también se puede averiguar qué cantidad hay de materia y de energía, y luego qué cantidad hay de materia oscura y qué cantidad hay de materia, dije energía oscura y después de materia también oscura. Y estos dos satélites, WMAP y COBE, esencialmente revolucionaron la cosmología. La cosmología pasó a ser una cosa elucubrativa, con datos, observaciones astronómicas, pero así ya está, hacer algo increíblemente preciso. O sea, esto cuando tú miras el detalle con el cual pueden hacer este tipo de mediciones, y son mediciones que están hablando de qué forma tiene la curvatura del espacio, cuánta materia hay en este universo que vivimos. O sea, son cosas increíbles, pero se pueden hacer y bueno, rutinariamente se hacen. Después de Planck no ha habido ningún otro satélite que ha dado una vuelta de tuerca a este asunto, pero supongo que en un momento lo habrá. Ahora os quería mencionar, o sea, antes mencioné que a partir de este tipo de mediciones como la de Planck, del satélite Planck, se podía medir la cantidad de materia y de energía oscura. Entonces ahora quería un poco mencionar o contar un poquito de qué es esto de la materia oscura primero y después también de la energía oscura. La idea de la materia oscura es que esencialmente es materia, o sea, materia es algo que tiene masa, pesa, pero que no sabemos realmente qué es. Y también, como dice el nombre, oscura, no interacciona con los fotones, o sea, la radiación no le hace caso a la radiación, o sea, es como transparente hacia la radiación. O sea, eso implica que no la podemos ver, o sea, no deforma, no produce luz, no emite ni absorbe luz, entonces no la puedes ver. O sea, la puedes ver, pero de manera indirecta, ¿sí? Que es lo que vamos a mostrar en un ratito. Y sabemos que no es materia normal, o sea, hay materia normal que también, normal oscura, digamos, por ejemplo, un agujero negro. ¿Sí? Pero el agujero negro no es materia oscura, el agujero negro es un agujero negro. Y de hecho, el agujero en sí no produce luz, pero sí, los fotones de la materia que se está comiendo el agujero negro, como mostró José Luis hace un rato, sí que produce luz y sí lo puede ver. También hay otra materia, por ejemplo, que interactúa de manera muy escasa, por ejemplo, los neutrinos, pero todo eso no es materia oscura. Materia oscura es algo que no es nada de lo que tenemos, de lo que sabemos, es otra cosa. Y lo que sí sabemos, y molesta un poco, es que el 85% de la materia que hay en el universo es materia oscura. Y el otro 15% restante es la materia normal. Se llama bariónica, normalmente si leéis un libro de astronomía le van a llamar bariónica, pero lo que quiere decir es que es normal, la de toda la vida. Y un poco cómo se descubre esto y porque sabemos que es algo que
que no es una invención, o sea, que no lo estamos inventando. Y de hecho los primeros estudios fueron hechos, o sea, las primeras ideas de que podía existir algo que no era una materia que era oscura, que no era visible, son de Fritz Zwicky, que era un suizo que trabajaba en Estados Unidos. De hecho, en 1933, lo que él hacía era miraba el movimiento de cúmulos de galaxias, ¿sí? En particular el cúmulo que se llama Coma, donde hay cientos de galaxias, y en realidad las galaxias ahí adentro se comportan como si fuese un gas, ¿sí? Y si las galaxias no se estuviesen moviendo, en ese cúmulo estuviesen todas cerca, pero no se mueven nada, la fuerza de la gravedad lo que dice es que se atraen entre sí y se compactaría todo, se atraerían y terminarían quedándose todas juntas, ¿sí? Sin embargo, este cúmulo se calcula más de 10.000 millones de años, lleva ahí, o sea que obviamente eso no le está pasando, las galaxias se están moviendo, ¿sí? Es como, imaginar, o sea, si las galaxias se están moviendo, entonces eso puede contrarrestar de alguna manera la atracción gravitatoria, ¿sí? La energía cinética que tienen las galaxias. Hay un teorema que se llama el teorema de Millian, o sea, una manera que hay de estudiar esto de manera precisa, y lo que él hizo es estudiar la velocidad de movimiento de todas estas galaxias en el cúmulo, y a partir de esta herramienta él fue capaz de estimar qué tanta materia tenía el cúmulo, pero por otro lado él también podía medir, o sea, cuánta luz le venía de cada galaxia, y más o menos tú sabes que si llega X luz de tal galaxia, la galaxia tiene ese tamaño, entonces tiene esa masa. Entonces, con eso correspondía al movimiento por la masa. Sí, lo estoy diciendo. Él medía el movimiento, a partir del movimiento puede estimar la masa. Lo que pasa es que le salía una masa que era como 100 veces más de la que él asumía, o sea, que tenían por... Después también lo que pasó aquí, un poco lo que pasó con Hubble, también sí que había metido bastante la pata, o sea, había sobreestimado un montón la cantidad de esta materia, o sea, materia que le sobraba, pero era muchísimo. Eran varios órdenes de magnitud y era porque había metido un poco la pata, entonces por eso mucha gente no le hacía mucho caso. Aparte que era un tipo muy raro, o sea, me muestra la foto. Y llamaba el Zwicky el loco. Y hasta la que, digamos, a la que sí le hicieron caso era una astrónoma también americana que se llama Vera Rubin, que en los años 60 y 70 lo que hacía era estudiar las curvas de rotación en galaxias cercanas. O sea, ella lo que hacía era, no miraba la rotación de las estrellas, sino que miraba la rotación de las nubes de gas, hidrógeno H2, o sea, las nebulosas esencialmente que hay. Y veía la velocidad de rotación y lo que veía es que, o sea, lo que intuitivamente cabría esperar es que a medida que te vas alejando del centro de la galaxia, la velocidad de rotación cada vez se va haciendo más lenta, un poco como lo que pasa con los planetas del sistema solar, ¿no? O sea, los planetas más cercanos van súper rápido, porque con esa luz tienen que tener esa velocidad energía cinética para contrarrestar la atracción de la gravedad. Y lo que se sabía es que no cuadraban las cosas y tenía que asumir de que hacia afuera de las galaxias había algo que le estaba aportando un montón de masa y hacía que las curvas de rotación fuesen mucho más lentas. La velocidad de rotación de las nebulosas muy lejanas al centro de las galaxias era mucho más lenta de lo que cabría esperar. Y a ella sí le hicieron caso. Y aparte, a partir de aquí se pudo medir también la proporción, ¿no? Que antes decía es de 85 contra 15%, o sea, es mucho más materia oscura. Pues también hay otra manera que es con una cosa que se llama lentes gravitacionales, que un poco, no voy a entrar en detalle, pero esencialmente si vemos un campo de galaxias muy lejanas y entre nosotros y ellas hay materia oscura, nosotros no vemos la materia oscura, pero la materia oscura esa sí que deforma la luz, porque deforma el espacio, es como esta goma de látex que os mencionaba antes, o sea, si tienes algo que está puesto sobre una piedra oscura, o sea, transparente sobre la goma de látex, tú ves ves el efecto. Y de esta manera se puede estimar
los campos de materia oscura que hay en algunas zonas del universo también. Eso se ha hecho a partir de los años 80. Y finalmente, la manera más precisa es de vuelta con los satélites estos que decía, calculando la diferencia entre estos picos, pues puedes estimar la cantidad de materia, y es la manera más precisa que tenemos de materia oscura, quiero decir. Es la manera más precisa que tenemos de hacerlo. Ahora, sobre la pregunta del millón, ¿qué es la materia oscura? Pues la respuesta simple es que no sabe, ¿no? Y tal vez, antes de que nos muramos, o sea, yo me imagino que no están muy lejos, o sea, porque se están explorando un montón de avenidas distintas, y de hecho se sabe bastante más que, o sea, no se sabe lo que es, pero se han eliminado un montón de cosas que si tú miras los libros de cosmología de hace 10-15 años, muchas de las cosas que te ponen como posibles fuentes de materia oscura ya se sabe que no lo son. ¿Sí? En particular, una cosa que sí se sabe es lo que los astrónomos llaman la temperatura, o sea, esencialmente la velocidad a la que se mueve esta materia oscura. ¿Sí? O sea, se puede clasificar la materia, si se mueve muy rápido, por ejemplo, a velocidades casi cercanas a la velocidad de la luz, sería lo que llaman materia oscura caliente, hot dark matter. Si por el otro lado, si se mueven muy lentamente o no se mueven prácticamente, entonces sería materia oscura llamada fría, ¿sí? Que son esencialmente partículas pesadas moviéndose a velocidades muy bajas, ¿sí? Mientras que lo opuesto pueden ser partículas muy livianas, como por ejemplo el neutrino, pero bueno, el neutrino no es materia oscura, moviéndose a velocidades muy cercanas a la de la luz, como lo hace también el neutrino. Lo que sí se sabe ahora es que con mucha probabilidad la materia oscura es fría, o sea, no se mueve mucho, ¿sí? Y de hecho se cree de que un poco a grosso modo, visto a gran escala, las variaciones esas que se observaban en esto, aquí, tienen que ver con, o sea, los valles y montañas tienen que ver con la ubicación de la materia oscura que había en ese momento en esos sitios, ¿sí? Y también, por ejemplo, la materia oscura se piensa de que puede haber ayudado a que se formasen las galaxias antes de lo que teóricamente se predeciría que se formasen, o sea, como que actuaron como núcleos de formación, ¿sí? O sea, ponían un sitio hacia donde la materia normal podía también converger por gravedad, y así se formaban galaxias y estructuras más grandes, como las galaxias también. Hay una serie de contrincantes, que llaman uno, y el que vas a escuchar más a menudo es uno que llaman los WIMPs. Eso en inglés es Weakly Interacting Massive Particles, que significa, son partículas, pero partículas fundamentales, ¿no? Tipo electrón, los quarks, o sea, pero unas que no conocemos, que tienen mucha masa, ¿sí? Y que no interactúan con casi nada, o sea, que pasan de todo. O sea, esto es lo de Weakly Interacting. O sea, sería partículas masivas con interacción débil. Y después hay un poco lo opuesto, los GIMPs, que le llaman, que son partículas muy masivas, pero que sí que interactúan gravitacionalmente. Y después hay una tercera, esto viene de la teoría de cuerdas, que son unas partículas que se predicen del modelo estándar de partículas, que no tengo mucho tiempo de meterme en qué es, pero que hay unas partículas que a día de hoy no han sido observadas, pero que sí que puede, algunas teorías físicas, digamos, de supermodernas, o de estas teorías tipo teoría de cuerdas, que es algo que no se sabe realmente si eso es una descripción buena de la realidad. Se sabe que hay mucha gente trabajando en ello y que se llaman las acciones. Pero bueno, no me voy a mojar por ninguno de ellos, o sea, todavía esto es campo abierto, pero no sé, probablemente sí que se sepan a lo largo de nuestras vidas qué era entonces en realidad esa materia oscura. Lo que sí se sabe es que existe, que no es un invento, no es una... Bueno, sí. Sobre todo si la comparamos con la energía oscura. No es que sea un invento esto, pero aquí sí que hay un poco más de duda. La energía oscura es algo muy distinto, a pesar de que tenga la palabra oscura en el nombre. Esencialmente esto también
como casi todos los descubrimientos astronómicos vienen de manera bastante inesperada y de estudios astronómicos. Lo que hacía un grupo de gente, Perlmutter, Rice y Schmidt, que en los años, a principios, en el 89 esencialmente, en paralelo, lo que estaban estudiando es la velocidad de receso de galaxias muy lejanas. Lo que estaban, ¿cómo lo estudiaban? Pues lo que hacían era, trataban de encontrar galaxias que tuviesen supernovas de tipo 1A, que son estas que tienes una estrella, digamos, normal orbitando, o sea, un sistema binario donde una enana blanca y le va chupando materia y en un momento colapsa cuando llega al límite de Chandrasekhar y da un fogonazo, o sea, se destruye, pero de una manera muy fácil de calcular con qué intensidad. Y después, si tú mides el brillo con el que la estás observando ese fogonazo desde aquí, puedes calcular a qué distancia está esa galaxia, y después a través del espectro puedes calcular la velocidad de receso y esencialmente hacer como lo que hacía Hubble, ¿no? O sea, lo que esta gente observó es que, o sea, para distancias, aquí está al revés, aquí está puesto la distancia en la vertical, y aquí lo de redshift es esencialmente la velocidad de receso, el corrimiento al rojo. Pero puedes pensar que esto es, bueno, aquí está velocidad, en este está velocidad versus distancia. Aquí arriba. Lo que se observa es que las galaxias, o sea, esto es lo que predice, digamos, si la expansión fuese homogénea, como lo de Hubble, ¿no? La roja. Y lo que se ve es que a distancias muy grandes, bueno, aquí, se desvía bastante, ¿sí? Lo que está diciendo es que estas galaxias de por aquí están son bastante más tenues de lo que la teoría te predeciría. En cualquier caso, todo esto se reduce a que lo que está ocurriendo es, bueno, aquí de vuelta vuelvo a estos diagramas que mostraba al principio, que es el tiempo y aquí el tamaño. Y tenemos aquí el universo que es recolapsante, tenemos el universo el verde sería el crítico, el que divide los dos, y lo que se observa es que esto nos permite, todos estos datos son los datos de estas galaxias, nos permite de alguna manera trazar hacia el pasado la historia del universo en el que estamos nosotros. Y como se ve, no es el crítico, que sería el que corresponde a la densidad crítica, que es la que se observa por otro lado, sino que se ve que se desvía, ¿no? Y se corresponde a esta curva aquí, a la amarilla o naranja. También lo que se ve es que esta curva lo que hace es, todas las otras curvas lo que hacían es, eran como, siempre bajaban la curvatura, ¿no? En este caso, aquí, baja, pero a partir de un momento entra a crecer y va creciendo cada vez más rápido. Eso se va acelerando la expansión del universo, ¿sí? Y esto es lo que se le llamó la expansión, se llama la expansión acelerada del universo, ¿sí? Aquí de vuelta hay la misma, estos eran los modelos de Friedman que los mostré antes, ¿no? O sea, universo cerrado que recolapsa, el universo abierto, y esto sería el universo crítico, y esto sería lo que se observa, digamos, la azul, ¿no? Que correspondería a un universo como este, o sea, que va y que se entra a expandir cada vez más rápido. ¿Y por qué a esta expansión acelerada se le llama energía oscura? Pues porque efectivamente lo que está ocurriendo es que a distancias muy lejanas hay una especie de antigravedad. En realidad no es una buena analogía porque la gravedad decae con la distancia, la fuerza de la gravedad, pero esta es como si fuese una fuerza de la gravedad que solo actúa a distancias enormes, y en vez de ser atractiva, como siempre es la gravedad, es repulsiva, empuja las cosas. Y lo que hay esencialmente una hipótesis que es la más aceptada de que en realidad físicamente qué está pasando, y es que se relaciona que esta energía oscura tiene que ver con que el vacío, con el espacio en sí, o el vacío tiene aunque no haya nada ahí,
tiene una densidad de energía, que se llama la energía del vacío. Y esto, de alguna manera, vuelve a entroncar con lo que mencioné al principio sobre Einstein y sus modelos, y es que justamente ese factor, esa cosa que él metía a mano para que el universo le saliese como él quería, pues ahora resulta que se vuelve a usar la misma modificación que se llama lambda, la llama constante cosmológica, describe perfectamente lo que está pasando con lo que sabemos que ocurre ahora con el universo. ¿Sí? Y bueno, esto, aquí estoy cerca del final. Ahora, pues esto ya un poco ya lo vimos, ¿no? O sea, ya os comenté que el universo está formado en este momento mayormente por energía oscura, o sea, esta cosa que hace que las cosas que están muy lejos se alejen todavía más. 23% de materia oscura y después materia luminosa es solo el 4%. Esto no siempre ha sido así. Aquí hay, por ejemplo, la concentración. O sea, ahora estamos en este punto. Si veis, la energía oscura ahora es lo mayor, o sea, es el 77%, y la materia está por aquí, y la radiación, que sería esto de aquí, es minúscula. Pero, por ejemplo, al principio del Big Bang había prácticamente solo radiación y la energía oscura era prácticamente, bueno, había muy poquita. ¿Sí? Y bueno, primero había un intercambio, primero hay un momento que pasó, o sea, hay un universo primitivo que fue dominado por la radiación, después pasó a ser dominado por la materia, y ahora en el fondo está dominado por la materia, por la energía oscura que hace que todo eso cambie. ¿Sí? Y bueno, y aquí esto ya es el final de la charla y de vuelta al resumen que hice al principio, pero espero que ahora igual nos quede más claro. Me gustaría que os quedéis de aquí. O sea, primero, que el universo se generó en un momento dado, hace 13.800 años, en un momento llamado Big Bang, ¿sí? Y que el Big Bang ocurrió en un momento dado del tiempo, pero probablemente en todo el espacio, no es una explosión. Que el universo siempre se ha expandido, ¿sí? Que en realidad, ante la pregunta ¿qué tamaño tiene el universo? ¿Es finito o infinito? El universo observable, es lo que podemos ver, es finito. Entonces se va expandiendo, cada vez podemos ver un poco más, pero es finito. Pero eso no, o sea, puede haber, y probablemente vaya un universo más allá de nuestro horizonte de observabilidad. Y nada, que es muy probable, siendo el universo plano, como ya comenté antes, es que sea infinito el universo. Y también muy importante es que el universo no tiene un centro, ¿no? O sea, todo es el centro al mismo tiempo, no tiene sentido la idea de centro. Después el periodo de inflación cósmica, ¿vale? En el cual estas fluctuaciones cuánticas son como fotografiadas y magnificadas y después actúan como núcleo para la esponjosidad que se observa hoy en día en el universo. ¿Sí? Esto se llama inflación cósmica, este periodo súper cortito, una cosa expande enormemente. La parte posterior a esa formación de esta expansión y antes de la emisión, de que se transforme, pues es la parte opaca del universo, donde generalmente se generan casi todos los átomos que hay hoy en día del universo, en particular el 75% del hidrógeno, o sea, se generó el 75% de hidrógeno y el 25% de helio, y cantidades ínfimas de un par de otros elementos, pero bueno, no es el caso. Y esto, por cierto, es también una predicción de la teoría del Big Bang. O sea, esto es una corroboración de la teoría del Big Bang, aunque no os lo explicaré hoy por qué eso sucede. Después, espero haberos transmitido la relevancia que tiene la radiación de microondas de fondo cósmico. O sea, por qué eso es tan relevante y por qué vais a hablar mucho sobre eso. Y es porque es la mejor manera que tenemos de averiguar cosas muy chulas y a la vez impresionantes sobre el universo en el que vivimos, ¿no? Como la densidad de masa, la curvatura que tiene, la cantidad de energía oscura, la energía de materia oscura, etc. Bueno, la edad oscura está ese impasse entre
cuando se volvió transparente hasta que se forman las primeras estrellas. Después una parte, digamos, aburrida, desde donde se formaron las estrellas, las galaxias, todos los cúmulos, etc. Y después viene nuestra gran expansión acelerada debido a la energía oscura, que es donde estamos hoy en día inmersos. Y finalmente el destino del universo, bueno, ya también lo comenté, las estrellas, o sea, el universo se seguirá expandiendo para siempre. En un momento las estrellas, no en algún momento, en un momento bastante, o sea, esto se puede calcular, o sea, pero las estrellas eventualmente o dejarán de existir las últimas estrellas, habrá solo agujeros negros por un tiempo muy largo, pero esos agujeros negros también van perdiendo masa, van evaporándose, y en un momento no hay nada, hay solo vacío, expandiéndose. ¿Sí? Y a eso se llama muerte térmica. Y eso es todo, muchas gracias.